pero Mario ya fue vicedecano, si ustedes si se acuerdan, no sé si lo conocieron, pero yo creo que ya él fue y no hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces, de todos modos hay que ver su plan de trabajo. Vamos a analizar un día en función qué ofrece cada uno y para que no les tomen el pelo hasta qué punto es real. Yo soy parte de la Comisión Económica del ICU y al menos tengo un conocimiento exacto y cabal de la situación económica y financiera de la universidad y qué cosas se le puede ofrecer de manera posible al estudiante para que no les vendan ilusiones, porque de un tiempo a esta parte los candidatos lo único que hacen es tomarles el pelo, engañarles y ofrecerles ahí a los estudiantes unas cuantas peguitas y con eso quieren que les den un apoyo, ¿no? Aquí ustedes tienen que votar por el que ofrece un plan de trabajo serio, en función básicamente a qué cosas ustedes van a poder obtener de una gestión de excelencia, ¿no? Obviamente yo como estudiante quiero, por ejemplo, que implementen la maestría gratuita. Ustedes necesitan salir ya con maestría, no solamente con el título de licenciados en sistemas y para que le den su título en provisión nacional como ingenieros en sistemas. Necesitan algo más serio. ¿Cómo esté financiado? ¿Cómo les aseguran que les van a dar eso? Y no solamente con ilusiones. Entonces no tienen que caer en la tentación, como hay un mandamiento, ¿no? Uno de los mandamientos dice no caer en tentación. Entonces ustedes tienen que ser inteligentes como lo son. Tienen que saber elegir un poco por lo que la facultad cambie. Necesitamos que ustedes hagan práctica empresarial, vayan a una empresa de hardware, de software, vayan a una particularmente de software donde vean cómo es la realidad del trabajo de ustedes. No solamente se formen en cuatro paredes donde no ven nada de práctica, aparte obviamente de hacer algunas aplicaciones. Necesitan el entorno empresarial donde ver para que vayan a trabajar. Y eso tiene que ofrecerles un candidato serio. Mejoras en la calidad de la enseñanza, con docentes con mayores grados académicos, maestría, doctorado, para que eleven la calidad de la enseñanza. No pegas, porque al final ustedes se van a ir. ¿Pero qué se van a llevar? Una formación de calidad. La peguita puede durar una beca 3 meses, un año máximo. ¿Eso se van a llevar ustedes? No, se van a llevar su título de licenciatura y su título de maestría. Eso es tangible que les va a ser útil a ustedes. Entonces, sepan elegir, no elijan solamente porque les han ofrecido becas, les han ofrecido ñañacas, etc. Bien, he tomado 5 minutos para hablar de política, aunque no me corresponde, pero me duele que en la facultad aparezcan personas que no han hecho nada y quieran ser nuevamente autoridades. Aquí necesitamos renovación. Es como elegirlo nuevamente a Saúl. Saúl es un falso profeta. Ese candidato no ha hecho absolutamente nada por la universidad. La universidad, alguna vez ya les he dicho, es sorda, no escucha, es muda, ciega, no ve y no habla porque es muda. Eso tiene que cambiar y ese señor ya está muy, muy anquilosado, muy antiguo, no tiene nada de creatividad e innovación. Necesitamos savia nueva, gente nueva, jóvenes, una nueva camada de candidatos que vayan al rectorado. Así que también sepan elegir, no elijan por elegir, porque Saúl les va a regalar una polera. La polera no se la van a llevar, no va a mejorar la calidad de su aprendizaje, de su formación. La gorra que les regalen no mejora la calidad de ingenieros que se van a formar. Lo que va a mejorar es qué le van a ofrecer al estudiante en cuanto a su mejoramiento en su formación académica que le permita, una vez que salga, encontrar un trabajo rápidamente. Eso sí vale la pena. Empezamos con la materia. Después de haber utilizado estos minutitos para reflexión. Vivimos en la última clase, estamos hablando de la elasticidad. Hemos dicho que la elasticidad es una herramienta que utilizan las empresas para tomar decisiones básicamente respecto a la demanda, pero fundamentalmente utilizan decisiones para vender. O sea, la economía con el marketing están relacionados acá. ¿Para qué se utiliza el marketing? El marketing se utiliza para poder impulsar
a aumentar las ventas de una empresa, pero para ello obviamente yo tengo que tomar decisiones en el precio. Y las decisiones en el precio, como ya han visto hasta acá, no siempre son bajar el precio para aumentar la demanda. Hay algunos bienes que son inelásticos en los que hay que aumentar el precio para aumentar el ingreso de las personas y por ende los beneficios. Es importante el estudio de la elasticidad porque a partir de este ejercicio simple, fácil, de una suma y una multiplicación, me da información para tomar decisiones. Así yo lo veo la elasticidad, es una operación básica de suma y multiplicación y me da una información importantísima para tomar decisiones respecto a lo que busca toda empresa. ¿Qué busca una empresa, chicos? ¿Para qué se organiza una empresa? Para ganar mayores utilidades. Para ganar plata, para generar utilidades, para generar excedentes, para obtener beneficios. Yo hago una empresa para eso, porque si no, no haría, pues, ¿no? Para ganar plata, si ustedes quieren. ¿Y cómo va a ganar plata usted? Tomando buenas decisiones, no tomando malas decisiones. Tiene que analizar precisamente el grado de sensibilidad de la demanda de su producto frente al precio. Si es sensible, baja el precio. Si es insensible, aumente el precio. ¿Y cómo yo mido esa sensibilidad? A través del coeficiente de elasticidad. Y hemos visto 3 tipos de elasticidad. Demandas, hay bienes que tienen demanda elástica, hay bienes que tienen demanda unitariamente elástica y hay bienes que tienen demanda inelástica. Y hemos visto su relación con el ingreso. También hemos visto la elasticidad arco. Me confirman, la clase anterior hemos visto la elasticidad arco. ¿Sí? Ahí quedamos, ingeniero. Pero ya hicimos, ¿no? Hoy íbamos a empezar recién la elasticidad arcos, nos quedamos ahí. Sí, ahí quedamos. Perfecto. La elasticidad arco promedio es una herramienta que se utiliza cuando el cambio en los precios de los bienes son mayores a la unidad. La elasticidad de la demanda con su fórmula primitiva, que es esta, elasticidad igual a menos cambio en la cantidad dividido entre el cambio en el precio por el precio sobre la cantidad, solamente utilizo cuando los cambios, en este caso, cuando los cambios en el precio, aumentos o disminuciones, son menores o iguales a 1. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el dilema de aplicar esta fórmula es este segundo factor. En este no hay problema. En el primero no hay ningún problema. En este factor está claramente definido. El problema es en el segundo. La disyuntiva es, ¿tomo el precio 1 o tomo el precio 2? Y yo les he demostrado, sí, esto hemos hecho, que tomando el precio 1 y la cantidad 1, perdón, o tomando el precio 2, y si tomo el precio 2, dividido entre la cantidad 2, manteniendo esta misma fórmula, menos delta Q sobre delta P, el resultado es diferente, no me da el mismo resultado. Entonces, elasticidad 1, elasticidad 2. En este caso, por lo tanto, la elasticidad 1 es diferente de la elasticidad 2. Si yo utilizo, en este caso, esta fórmula, lo voy a hacer sí, solo sí. Aquí voy a poner esa condición, sí y solo sí. Cuando cambien los precios, es decir, cuando disminuyan o aumenten y ese cambio sea menor o igual a 1, utilizo esto. Si los cambios son mayores a 1, esto ya no funciona precisamente por este dilema. Porque en el cálculo dice que yo debo utilizar el precio 1 y la cantidad 1. Sin embargo, si utilizo el precio 2 y la cantidad 2, tengo otro resultado. Para evitar este problema, se utiliza la elasticidad arco o promedio. La elasticidad arco o promedio es una herramienta que me permite ajustar esta desviación de los precios y cantidades utilizando la media. Es decir, si una empresa experimenta, en el caso de ustedes, del ámbito de ustedes,
yo vendo computadoras a un precio, a $700, un precio promedio, y puedo hacer oscilaciones o cambios, como no soy importador, soy intermediario, hasta $5 puedo modificar. Entonces mis variaciones en el precio pueden llegar hasta $5, $700, y por otro lado $695. Si yo quiero medir ese tipo de sensibilidad, ya no puedo utilizar esto, porque el precio es mayor a 1. Entonces, en esos casos, chicos, se utiliza, ¿no?, esta herramienta. Eso tienen que leerlo con más detalle en la parte teórica. Yo aquí solamente les comento, no en ningún momento quiero de que me agarren con la primera. Ustedes tienen que agarrar la idea completa leyendo. Pero obviamente todo lo que está en los apuntes también yo lo expreso en esta presentación. La elasticidad arco promedio es una herramienta que utilizan las empresas para poder ajustar mejor los cambios en los precios y las cantidades en el cálculo de la elasticidad. Y para ese propósito utilizan una fórmula en la que se suma el promedio de los dos precios y las dos cantidades, con lo cual se evita que el cálculo tanto de ida como de retorno sea el mismo. Es decir, la elasticidad arco gráficamente podríamos representar en una curva de demanda cualquiera de esta forma. Cuando yo calculo la elasticidad en un punto A con estas coordenadas y cantidad 2, y el cambio precisamente al punto B, que es lo que hemos hecho ya en la primera clase, cuando yo utilizo esta fórmula, la primera, si hago este cálculo de A a B, me da un valor, me da una elasticidad 1 entre A y B, ¿no? Diferente a la elasticidad de B a A, es decir, de retorno. Si yo aplico esta fórmula, esta es la elasticidad esta es la elasticidad AB y esta es la elasticidad BA. Es decir, estoy calculando de A a B y aquí de B hacia A. Y los resultados son diferentes, nunca van a ser igual. Entonces, para evitar esa desviación, porque los precios pueden ser mayores a 1, se utiliza la elasticidad arco o promedio. La elasticidad arco promedio, que lo vamos a representar con una M, porque dice elasticidad arco promedio, la media, la elasticidad por el término inicial de la media, va a ser igual. Este factor se mantiene como es nomás, menos el cambio en la cantidad dividido entre el cambio en el precio por, ¿qué es lo que cambia la elasticidad promedio? Suma el precio 1 más el precio 2 y lo divide entre 2. Esa es la media, ¿no? Ustedes conocen y han llevado estadística. Todo esto dividido entre la cantidad 1 más la cantidad 2 dividido entre 2. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacerlo más sencilla esta fórmula? Puedo eliminar. Estamos dividiendo entre 2 el numerador y el denominador. Y esta fórmula definitiva me va a quedar, en este caso, la elasticidad arco promedio como menos cambio en la cantidad dividido entre el cambio en el precio por la sumatoria del precio 1 más el precio 2. Y también por la sumatoria de la cantidad 1 y la cantidad 2. Esta viene a ser la fórmula que se utiliza para evitar precisamente la desviación cuando, aquí vamos a ver, solo si los cambios en el precio son
mayores a 1. Los cambios en el precio deben ser mayores a 1 para aplicar esta fórmula. Ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que ya hicimos en la primera parte. Ejemplo, si tenemos una función de demanda representada por 10 menos Px, ¿no? Me piden calcular la elasticidad para un cambio cuando el precio de un bien sea igual a 9 y cuando el precio del bien sea igual a 3. Si yo utilizo estos precios, acá voy a tener que la cantidad 1, la cantidad demandada va a ser igual a 1 y la cantidad demandada 2 va a ser igual a 7. Me fijo y veo de que si esto cumple la función de la demanda. Si ustedes se acuerdan, la ley de la demanda dice que a menor precio, mayor demanda. A mayor precio, menor demanda. Bien. Ahora, me piden calcular, este es el punto de la combinación de precios y cantidades A, y esta va a ser la combinación B. Ahora voy a calcular la elasticidad arco o promedio de A a B y de B a A para hacer esta demostración. Entonces vamos a utilizar en este caso, voy a colocar acá, determinar la elasticidad arco para un cambio de A a B y de D y de B a A. Me piden determinar la elasticidad arco para un cambio de A a B y de B a A. Para ello, utilizo, para simplemente mostrar de manera objetiva lo que estoy queriendo hacer. Voy a tomar estos puntos 9 y 3. Y las cantidades 1 y la cantidad B 3, 7. Entonces tengo acá cuando el precio es 9, la cantidad demandada es igual a 1. Y cuando el precio es 3, la cantidad demandada es 7. Entonces tengo esta demanda que está representada por esta curva, demanda de X. Y los puntos que estamos analizando son A, B. Me piden la elasticidad arco promedio de A a B y de retorno, la elasticidad de B hacia A. Entonces, para ello, utilizamos esta fórmula que hemos establecido. Lo vamos a subir más arriba. Me dice que la elasticidad arco promedio me mide el cambio en la cantidad dividido el cambio entre el precio por la sumatoria de los dos precios y dividido por la sumatoria de las dos cantidades. Esta es la fórmula. Entonces apliquemos inicialmente la elasticidad de
hacia B, la elasticidad arco promedio. La elasticidad arco promedio, determinemos el cambio en la cantidad. El cambio en la cantidad de Q1 a Q2 es de 6, positivo, menos 6 dividido entre el cambio en el precio. Fíjense, el precio era 9, para 3, hay una disminución de menos 6. Muy bien. Multiplicado por la sumatoria de los dos precios. El precio 1 es igual a 9 y el precio 2 es igual a 3, dividido entre la sumatoria de las dos cantidades, 1 y 7. 1 más 7. En consecuencia, esto es igual a 27 sobre 8. Exactamente nos va a dar 27 dividido entre 8 igual a 3,38. 3,38. Entonces, resumen, nos da positivo porque los dos se hacen negativos, ¿no? La elasticidad arco promedio entre A y B es igual a 3,38. Luego calculamos la elasticidad arco promedio entre B a A. Esto es el mismo, simplemente que va a cambiar de signo. Si yo hago de B a A, es como ir en esta dirección. En esta dirección. El precio, el cambio primero en la cantidad. De 7 disminuyó a 1. ¿Cuánto fue la disminución? Menos 6. El aumento del cambio del precio, que es 6. Como ven, esto no ha cambiado respecto al anterior, sigue siendo lo mismo. El que cambia es el segundo término, pero en este caso, cuando utilizamos la elasticidad arco va a ser la misma, solamente va a haber el cambio de orden, ¿no? Ahora, aquí el precio 1 es 3, porque está yendo en este sentido, ¿no? 3 más el precio 2 viene a ser 9. Dividido entre la cantidad 1. Si yo estoy yendo en este sentido, la cantidad 1 es 7. Más 1. Esto es igual a 27 sobre 8 igual a 3,38. La elasticidad arco entre B y A es igual a 3,38. Como ven, el resultado es el mismo. El resultado es idéntico. Entonces, utilizando la elasticidad arco promedio, yo determino resultados mucho más ajustados por el concepto de la media. Me permite ajustar mejor cualquier desviación que exista en los precios cuando los precios son mayores a la unidad. Ahora voy a aplicar la fórmula básica de este ejercicio para que comparen acá en este espacio aquí. Para que puedan comparar lo que ya hemos hecho anteriormente. La elasticidad clásica, elasticidad igual a menos cambio en la cantidad, cambio en el precio por precio sobre cantidad. Calculemos la elasticidad entre A y B. Esto no va a cambiar para nada. Entre A y B va a ser igual a menos 6 dividido entre menos 6. Por, voy a utilizar el precio 1 y la cantidad 1. Es decir, 9 dividido entre 1. Y la elasticidad esta va a ser entre A y B es 9. La elasticidad entre B y A va a ser igual a menos 6 sobre 6 por
Voy a tomar ahora en cuenta el precio 2 y la cantidad 2, 3 entre 7. 3 dividido entre 7. Esto me va a dar una elasticidad menor a 1, a 0,43. 0,43. Entonces aquí queda comprobado que sí, efectivamente, estos resultados son diferentes. Son diferentes. Estos resultados son iguales. Bien, con lo cual queda demostrado que sí, efectivamente, esta fórmula me permite ajustar mejor los resultados. Cuando los precios son mayores a la unidad. Preguntas, chicos. Disculpe, ingeniero, ¿de dónde sale el 27? Perdón. Error mío. Lo multipliqué y en realidad es 12. En ambos lugares el error es mío. Es 12 y acá también es 12. Doce entre 8, 1.4, 1.5, ¿no? Dividido entre 8 igual a 1.5. 1.5, 1.5. Bien, entonces hecha la corrección, aquí las dos elasticidades van a ser iguales, 1.5 y 1.5. Bien, veamos ahora la elasticidad punto. Elasticidad punto. Es otra herramienta que se utiliza para poder determinar, en este caso, el nivel de sensibilidad de un producto o de un servicio que produzca o comercialice una empresa. Bien, la elasticidad punto es una herramienta muy particular en el entendido en que se utiliza siempre y cuando se tenga la certeza de contar con una función de demanda. ¿Por qué yo debo tener siempre como condición una función de demanda? Porque este tipo de elasticidad se calcula solamente conociendo la función de demanda y el precio al cual quiero calcular la elasticidad. En cambio, en estos casos, en los dos casos que ya hemos visto, yo necesito dos precios y dos cantidades para determinar el cambio. ¿Sí? Para este cambio, yo necesito dos cantidades y para el cambio en la cantidad, y para el cambio en el precio también necesito dos. En cambio, la elasticidad punto requiere como dato para utilizar esta herramienta de contar con una función, es decir, una ecuación, y el dato, el precio al cual quiero calcular la elasticidad. Además, la elasticidad punto se aplica generalmente a funciones lineales que cortan a ambos ejes, como por ejemplo este tipo de funciones de demanda que cortan al eje de la cantidad y al eje de los precios. Y también en algunos casos se puede aplicar en funciones asintóticas. ¿No? Generalmente se aplican estas funciones y también es posible utilizando un criterio básico y elemental, se puede utilizar también para funciones asintóticas, como por ejemplo es una función de demanda. Hemos visto nosotros en el práctico que hay funciones lineales y hay funciones asintóticas. Para aplicar
la elasticidad punto una función asintótica, yo tengo que determinar, les decía, el precio. Por ejemplo, yo quiero determinar la elasticidad en este precio 1. Entonces, para aplicar la elasticidad la elasticidad punto a este precio, yo tengo que trazar una tangente a ese punto, trazo una curva una línea recta con pendiente igual al punto que quiero encontrar, y con esto soluciono el problema y me acojo a este principio de aplicación a funciones lineales que cortan a ambos ejes. Entonces puedo encontrar la elasticidad para este precio de acá, para este precio 2. También puedo trazar una tangente que tenga la misma pendiente, y con lo cual puedo aplicar también a funciones asintóticas. Muy bien, veamos algebraicamente cómo se representa la elasticidad punto. Les decía que la elasticidad punto requiere como insumo una función de demanda y un precio al cual se quiere obtener. ¿Por qué? Porque este tipo de elasticidad, que lo vamos a llamar elasticidad P de punto, me mide menos la derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad. La elasticidad punto es un cambio, en este caso infinitesimal, ¿no? Por eso estoy utilizando la derivada. La derivada se utiliza para cambios infinitesimales. El cambio de la derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad inicial, el precio al cual se quiere calcular, en este caso, la elasticidad. Esa viene a ser la fórmula. Ahora veamos un caso. Ejemplo. Utilizando la misma función anterior, la función anterior que teníamos era cantidad demandada de X igual a 10 menos precio de X. Quiero calcular la elasticidad para un precio de 6, cuando el precio de X sea igual a 6. Necesitamos acá 3 datos. Lo voy a marcar acá. Dato 1, dato 2 y dato 3. 1, 2 y 3. El primer dato, la derivada de la cantidad respecto al precio de esta función de demanda va a ser igual a menos 1. El precio 1, 2, el precio al cual quiero calcular es igual a 6. Y finalmente 3, la cantidad demandada. Reemplazamos acá 10 menos 6, la cantidad demandada es igual a 4. Esos son los 3 datos. Ahora aplico la fórmula. Elasticidad punto va a ser igual a menos, por la definición de pendiente negativa de la demanda, menos 1, que es la derivada de la función de demanda respecto al precio por el precio, que es igual a 6 sobre la cantidad. Por lo tanto, voy a tener como resultado 1.5 de elasticidad. Es decir, la elasticidad punto para el precio 6 es igual a 1.5. Y 1.5 me muestra que es elástica. Esta demanda es elástica.
demanda elástica. Muy bien, y si la demanda es elástica, ¿qué debe hacer la empresa ha medido que la demanda de computadoras es elástica? Si esta representa la demanda de azúcar, vamos a ver de que la demanda de azúcar, bueno, no voy a colocar azúcar porque es un bien de primera necesidad y es inelástico. La demanda de pantalones, de zapatillas para universitarios, para jóvenes, es elástica. Y he medido que es elástica. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué decisión debe tomar la empresa que tiene este tipo de elasticidad si quiere aumentar sus ingresos? ¿Debe bajar o debe subir el precio? Debería bajar los precios. Debe bajar. Ya hemos visto que cuando la demanda es elástica, la decisión correcta es bajar el precio. ¿Sí? Entonces, como ven, la elasticidad punto es una herramienta también muy sencilla, fácil de obtener y que me da información importante de isopacto sin hacer ningún tipo de proyección, nada, solamente calculo el coeficiente de elasticidad punto y digo, ya voy a tener información, hay que bajar el precio. ¿Por qué? Porque es elástico. Ya saben de que en una demanda elástica, cuando yo aumento el precio, el ingreso total disminuye, pero si bajo el precio, el ingreso total va a aumentar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, finalmente, estamos hablando solamente hasta aquí de la elasticidad precio y la demanda. Si ustedes se acuerdan, la demanda de un bien es una función que depende de un conjunto de variables, el precio, el ingreso, los gustos, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, etc. Acá estamos utilizando solamente el precio para ver el grado de sensibilidad, porque la demanda de cualquier producto, de hardware, software, productos industriales, manufactureros, los productos de una empresa textilera, etc., son más sensibles al precio que las otras variables. Por eso se utiliza más la elasticidad precio y la demanda, porque es la herramienta más importante. También se utiliza el ingreso, vamos a ver la elasticidad ingreso de la demanda y vamos a ver la elasticidad cruzada que me mide la relación de estos bienes sustitutos y complementarios. Sin embargo, vamos a agotar primero todo lo que es el concepto de elasticidad precio de la demanda. El otro tipo de elasticidad que habitualmente se utilizan las empresas, aquellas que tienen productos diversificados. Por ejemplo, Incruz tiene una variedad de productos, ¿no? Incruz, ¿cuántos productos creen que vende? Varios. Elasticidad cruzada de la demanda. Muchos productos. Por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, está manejando las líneas, ¿no? La línea de vehículos, a ver, ¿con qué empezó? Suzuki. La línea Mazda está manejando, la línea Chevrolet, la línea Renault, está manejando la línea de productos. Cuando digo una línea, en una línea hay varios productos, ¿sí? La línea Renault tiene vagonetas, tiene autos, camionetas, etcétera, ¿no? Hay varios productos en una línea, en el ámbito del marketing. En la línea de Jack también está manejando Jack. Renault también, tienen camiones, tienen camionetas, tienen vagonetas. Entonces, maneja varias líneas. Repuestos. También repuestos.
Acuérdense, hay buena observación, querido alumno. Sí, manejas repuestos. ¿Qué serían los repuestos? ¿Qué tipo de bien serían los repuestos respecto a los vehículos? Acuérdense, han hecho un práctico ustedes de bienes sustitutos y complementarios. Complementario. Sería bienes complementarios. Complementarios, correcto, complementarios. Y en el ámbito de los ingenieros en sistema, cuando hicieron ese práctico, por ejemplo, una computadora es un bien complementario con una impresora. Se complementan. Una computadora con un multimedia también se complementa, ¿sí? Una computadora con una batería también es un complemento sin el cual no funcionaría, ¿no? En el otro ámbito del campo industrial, nosotros tenemos bienes ahí complementarios. Un vehículo, por ejemplo, con la gasolina son bienes complementarios. Cuando hablamos yo estoy tomando un café aquí, me preparé un café para no dormirme de parado. El complemento del café es el azúcar, aunque obviamente los diabéticos no toman azúcar, ¿no? Pero generalmente es el complemento para tomar un buen café o un té, etc. Entonces en la vida real hay complementos. Si ustedes quieren, el complemento de una computadora, aparte de la impresora, ¿qué será? ¿Qué necesita para programar una buena computadora? ¿Qué como complemento, qué necesita? La luz. La energía, ¿qué más? Internet. No necesita ninguna plataforma, no necesita un soporte informático para desarrollar un sistema. Necesitaría software, El operador igual. Correcto. El operador también es un complemento porque la máquina sola no va a ser, ¿no? Entonces siempre van a haber, chicos, bienes complementarios y bienes sustitutos. Ahora bien, ¿para qué utiliza la elasticidad cruzada? ¿Para qué se utiliza en el ámbito económico? Acuérdense que estamos hablando de la elasticidad como una herramienta que me permite tomar buenas decisiones y que está relacionado con vender más. Y eso es lo que hace el marketing. Todas las empresas tienen un área, un departamento de marketing que se encarga precisamente de esto, de cómo vender más. Y para vender más hay que tomar decisiones en el precio. Y estamos demostrando que si se toma una decisión incorrecta, obviamente la empresa no va a obtener más ingresos y por ende también poco buenos beneficios. Está claro, ¿no? Hasta aquí. Es un poco el espíritu de estudiar elasticidad nosotros. ¿Cómo yo puedo obtener mayor utilidad, mayor ganancia? Tomando buenas decisiones, pero ¿decisiones en qué? En la elasticidad de los productos que usted vende. Bien, entonces la elasticidad cruzada utilizan todas esas empresas, una importadora, por ejemplo, de insumos informáticos, ¿qué vende? A ver, hágame un listado de qué cosa podría vender. Aparte, como yo he descrito Incruz, quiero que me describan una importadora de insumos informáticos, ¿qué podría vender? Monitores. Correcto, monitores, discos duros, ¿qué más? PCs. PCs, muy bien, ¿qué más? Impresoras. Impresoras, mouse, lo que usted quiera, suficiente. Sistemas de información también. Ahora, ¿cómo puedo tomar buenas decisiones yo como empresa cuando tengo una diversidad de productos? En muchos casos son sustitutos o son complementarios. Entonces, en esos casos, chicos, cuando la empresa ha diversificado su actividad de producción o tiene una diversidad de productos, no es productora, solamente es vendedora, yo importo y ofrezco una variedad de productos, puedo utilizar la elasticidad cruzada de la demanda para poder impulsar las ventas, obtener mayores ingresos y por ende mayores beneficios, tomando decisiones como la siguiente. Por ejemplo, yo voy a ver el impacto que va a provocar un aumento o una disminución en el precio de un bien respecto a la cantidad demandada del otro bien. ¿Sí? Y eso hace la elasticidad cruzada.
toma decisiones, mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al precio de otro bien. Es decir, algebraicamente, y hemos visto la utilidad práctica de la elasticidad cruzada, algebraicamente me mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien X como consecuencia, cantidad demandada de un bien X como consecuencia de un cambio porcentual en el precio de un bien Y. Claro que esta vez ya no se utiliza solamente la E, sino voy a hablar de la EXY, porque estamos hablando de la elasticidad cruzada. Entonces digo bien que la elasticidad cruzada me permite evaluar, medir el grado de sensibilidad de la cantidad, el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien X respecto al cambio o al grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al precio. O dicho solamente así como está, mide el cambio porcentual de la cantidad demandada como consecuencia del cambio porcentual en el precio de un bien Y. Y quienes utilizan, repito, todas aquellas empresas que tienen una diversidad de productos y en muchos casos son sustitutos o son complementarios. Bien. ¿Y para qué utilizan? Para generar precisamente impactos positivos, no negativos, ¿no? Ninguna empresa va a tomar decisiones para disminuir sus ingresos, siempre para poder obtener mayores ingresos, que es el objetivo de cualquier empresa, cómo vender más. Y ahí estamos, asociándonos, ahí en ese punto estamos. En consecuencia, desarrollando ya esta fórmula de una manera más detallada, podemos decir de que la elasticidad cruzada de la demanda elasticidad XY me mide el cambio porcentual en la cantidad de X como consecuencia del cambio porcentual en el precio de un bien Y. Esa es la fórmula general. Y precisamente realizando algunos ajustes de esta fórmula, como eliminación de esto, multiplicando extremos con medios, arribamos a la fórmula que se utiliza para calcular la elasticidad cruzada, que vendría a ser elasticidad XY. Estoy con cero marcador. Elasticidad XY igual a delta QX por PY. Delta Q de X por precio de Y dividido entre medios delta P de Y por Q de X. En este caso sigue manteniendo el signo negativo porque seguimos hablando de la demanda. Bien. Esta va a ser nuestra fórmula que vamos a manejar para calcular la elasticidad cruzada de la demanda. Sin embargo, en el práctico no hay esto, me estoy anticipando, por eso vamos a resolver ejercicios posteriormente. El práctico que les he dado está hasta la elasticidad, punto. Bien, aquí voy a parar y les voy a dar la voz a ustedes para que puedan preguntar sobre el práctico. Y en eso habíamos quedado, ¿no? Que hoy iba a realizar una parte de la clase y el resto le vamos a dedicar a absolver preguntas. El examen es hasta la elasticidad, punto, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Pueden hacer preguntas del práctico ahora. No hay preguntas, todos están ya resuelto el práctico. Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. Había
un ejercicio en el que usted nos daba precio 1 y precio 2 y cantidad 1 y cantidad 2 y nos decía que hallemos la ecuación de la demanda. ¿Mm? Sí, ese ejercicio no sé cómo resolverlo. Eso hemos resuelto en clase, ¿no? Tenemos que revise los apuntes. Usted tiene que aplicar la fórmula de la ecuación de la recta dado 2 puntos simplemente. Eso es muy, muy sencillo para resolver. Otras cosas más importantes. Eso lo hemos resuelto en clase. Hemos construido una ecuación de una empresa. ¿Alguna otra pregunta? Algo que no hayamos visto en clases y que está en el práctico. Eso es lo que quiero que me pregunten. No lo que hemos hecho, volvamos a repetir lo que hemos hecho en clase. Seguramente usted no entró ese día a la clase, por eso no lo tiene. Bien. A ver, voy a tomar al azar una persona. Iván Rodrigo, ¿está en clases, Iván? Sí, ingeniero. Iván, ¿qué habíamos dicho para la clase de hoy? ¿Cómo habíamos planificado? Que teníamos que hacer práctico y que si teníamos dudas teníamos que preguntarle. Correcto, eso es lo que habíamos dicho. El silencio de ustedes me dice que no tienen dudas, todo está ok, todo está entendible. Me da un síntoma de lo que les estoy acabando de decir. O el otro es que ni siquiera lo han visto todavía y están esperando que el fin de semana lo van a resolver. Esto tienen que entregarlo a las 11 de la mañana del día lunes. ¿Sí? Entonces, me da a mí esa doble información. Espero que sea lo primero, que han entendido absolutamente todo, ya lo tienen el práctico listo. No, porque de lo contrario se va a repetir la triste historia de todos los semestres. Muchos lo han mirado, no han intentado hacer nada y están esperando que, como dijimos, no a mí me interesa no me interesa tanto que se lo elaboren ustedes, pero hagan en equipo, intercambian ejercicios, etc. Entonces sería muy irresponsable esperar de que este fin de semana lo van a resolver. Al menos yo pienso así, ¿no? Respeto la posición que ustedes adopten de no hacer o hacer, pero solamente yo voy a dar como válido a todos aquellos estudiantes. El examen es válido simple, sí, solo si el estudiante ha presentado para mí el práctico. Porque ese práctico no sirve para después, el práctico es para que desarrollen la habilidad, recuerden lo que hemos hecho. Ese es el objetivo del práctico, no es un castigo. Generalmente el estudiante lo toma como un castigo que dé el docente. No lo tomen así. Un buen estudiante no solamente resuelve un práctico, resuelve varios prácticos que él mismo se puede dar. Y esta expresión que les digo no es mía. Hace unos 2 años atrás asistí a una reunión en el INEGAS donde entrevistaron a los mejores estudiantes, tanto de industrial, que casualmente eran la mayoría de industrial y de sistemas, que están haciendo maestrías y doctorados en Europa. Y esa asistencia en el INEGAS, en el auditorio del INEGAS, asistieron docentes y estudiantes. Y las preguntas de rigor eran, ¿cuál fue el éxito para que fueran los mejores alumnos o estudiantes? Porque por esa razón estaban becados. Y la respuesta al unísono o la respuesta lineal de todos los becarios eran de que ellos se daban más ejercicio de lo que daba el docente. Yo no conozco una materia donde el estudiante solamente se conforme en hacer lo que le da el estudiante, siempre debe explorar. No sé si fue en este grupo, pero alguien me preguntaba dónde puedo encontrar más ejercicio. Yo le dije en el libro de Parking, Microeconomía de Parking. Y seguramente yo puedo estar equivocado, nada es absoluto, todo es relativo en la vida. Ustedes han revisado el programa analítico y han explorado otros libros, pues, ¿no? Yo me estoy imaginando ello. El programa analítico está colgado en la plataforma Moodle, donde está la bibliografía, libros recomendados, etc. E inclusive cuando presenté el programa analítico les dije qué libros son los que más utilizo
para sistematizar información y cuáles no. Segundo, el examen no es solamente a hacer los ejercicios, usted también debe saber el concepto teórico. El nuevo aprendizaje por competencias, chicos, incluye el saber hacer y el ser. Cuando yo les tomo un examen teórico es para saber si saben. Cuando les tomo un examen práctico es para saber si saben hacer. Porque en el saber hacer también hay no solamente cálculo numérico, hay análisis de los modelos gráficos. Y bueno, el ser, estoy pensando que lo desarrollan ustedes, como no tenemos presencia física, a través de compartir los ejercicios entre ustedes, se ayudan, o el que sabe ayuda al que no sabe, etc. Es el ser, el compartir, el desarrollar empatía. Entonces, estoy esperando que todo lo que hablo sea una guía simplemente para ustedes, no sea un blef, una hablada al fósforo. Y también estoy pensando que ustedes sí, ya casi lo han resuelto el práctico y están ya listos para entregarme el día lunes. Porque ese es un síntoma que yo estoy interpretando cuando nadie ha preguntado. Entonces voy a seguir con el avance de la materia porque tenemos todavía algún tiempo. Hagamos aplicación de la elasticidad cruzada, si no hay preguntas. Disculpe, ingeniero. Dígame. Puedo preguntar, es que recién saqué mi cuaderno. Adelante. En el ejercicio 17 he estado haciendo de manera teórica y he hallado que la curva se desplaza. Podría resolverlo. Lo voy a resolver el 17. Déjeme ubicar el práctico, ¿ya? A ver, voy a entrar a ver el práctico que les envié. Estoy buscando, déjenme un ratingo a ver. Estoy viendo lo que han enviado con los manazos que se dan en la nuca para... Es el que más repetido, práctico número 3 de economía. Bien, les cuento que todos los semestres lo mismo, que se repite la misma historia. Y eso porque no aprendemos, no cambiamos, venimos ya con ciertas costumbres muy arraigadas de la negligencia total de dejar a última hora. Seguramente mañana van a estar locos preguntando cómo sale este ejercicio, el otro, etc. Muy lamentable, pero tiene que cambiar, chicos, en aras de buscar siempre el ser más competitivos. El ser más competitivos implica obviamente hemos dicho varias veces, ser eficiente, ser eficaz. Estoy abriendo, está tardando mucho el práctico, espérenme un minutito. Entonces, tiene que cambiar, tienen que exigir ustedes más del 100 al docente. No, son muy conformistas, son muy pasivos, se conforman con lo básico, con lo necesario. Mejor si no hay examen, mejor si no hay prácticos. Y bueno, aparece un docente y les hace pasar porque les cae bien. No tiene que ocurrir eso. El mundo laboral es bastante fregado, es altamente competitivo. A usted le contratan por lo que sabe, y por lo que sabe bien, ¿no? No por lo que sabe más o menos, o sabe algo. Ahí sí estamos listos para la foto. ¿Podrían reenviarme ustedes al grupo del WhatsApp ese práctico para que lo haga más rápido? Porque no sé por qué motivos el mío tarda mucho. A ver, voy a intentar abrir de otro lado, micro. Ya, ¿qué número me decía?
La número 17. Dice, muestre por medio de la estática comparativa los efectos en el equilibrio. ¿Está bien esa? ¿Esa es? Sí, esa. Ya. El mercado de azúcar. Ya. Vamos con el ejercicio 17 del práctico. Dice, muestre por medio de la estática comparativa los efectos en el equilibrio de mercado de azúcar. Bueno, ya me dicen en el equilibrio de mercado, y eso de isopacto me da lugar a que yo parta. Todo el análisis de estática comparativa parte de una situación de equilibrio, de un antes y un después, es el concepto, ¿no? Cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. Perfecto. ¿Qué quieren que analice acá? Dice, un avance de la tecnología. Aquí usted tiene que saber que la oferta es una función que depende de un conjunto de variables, nivel tecnológico, precio de los factores de producción, depende del precio de los bienes sustitutos, precio de los bienes complementarios, número de ofertantes, el precio futuro esperado y de los fenómenos naturales. Esas son las variables. Eso yo tengo que saber, pues no voy a adivinar. Y la demanda es una función que depende del precio, de los gustos del consumidor, del ingreso, del precio de los bienes sustitutos también, de los complementos también, del número de demandantes también, del precio futuro esperado. Esas son las variables de la demanda. Y aquí me dicen que haga el análisis, dice un avance de la tecnología utilizada en la producción de azúcar. Avance tecnológico. Avance tecnológico. Esta es una variable X. Una variable X, avance tecnológico. La pregunta, el primer paso es, en este tipo de ejercicios, esta variable X que está refrendado por un avance tecnológico, ¿es una variable que afecta a la demanda o a la oferta? Primer pregunta, ¿dónde va a afectar? La oferta. La oferta. A la oferta. ¿A qué parte de la oferta? ¿A cuál de estas variables? Al Nivel tecnológico. Correcto. Nivel tecnológico. Entonces yo en el texto que les he enviado, el material habla qué representa el nivel tecnológico. Y hemos comentado también, el nivel tecnológico se refiere a la tecnología que utiliza una empresa, que puede ser tecnología ultra moderna, conservadora, tecnología obsoleta, como quiera llamarse, ¿no? Hablamos nosotros de tecnología moderna, tecnología automatizada. Entonces, cualquier avance tecnológico que va a impactar en el nivel de la tecnología utilizada en la empresa va a afectar a la oferta directamente, aunque directamente también puede aumentar aquí, porque va a aumentar posiblemente el nivel tecnológico, va a abaratar los costos y puede aumentar la demanda, pero directamente va a impactar a la oferta. ¿Cuál es el impacto? Ya sabemos que va a afectar a la oferta. ¿Cómo va a ser el impacto? ¿Cómo se va a manifestar? La curva se va a mover hacia la derecha. Correcto. Cualquier innovación tecnológica, cualquier descubrimiento tecnológico impacta de manera positiva a la oferta. A una empresa, por ejemplo, que fabrica computadoras, le va a permitir producir una mayor cantidad, porque es el impacto, pues, ¿no?, de la tecnología. ¿Para qué una empresa quiere, si no está informatizada una empresa, ¿para qué quiere informatizar? Para hacer más eficientes sus procesos, tener menos costos, etcétera. Entonces, la tecnología de una empresa lo que hace es acelerar los procesos de producción, producir en mayor escala, en mayor tamaño, y eso obviamente impacta de manera positiva en la oferta, desplazando a ese 2 y a este S1.
Bien, ese es el segundo paso, ya he determinado el impacto que va a provocar. Y el efecto, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto en el mercado. ¿Qué va a pasar en el mercado? Es lo que me interesa a mí. En el mercado el precio de equilibrio va a bajar y la cantidad de equilibrio va a aumentar. Entonces, cualquier innovación tecnológica impacta de manera positiva en el mercado, porque al utilizar nueva tecnología innovadora, etcétera, lo que se hace es aumentar los stocks, los volúmenes, los tamaños de producción, y manteniendo constante la demanda, lo que va a pasar es de que los precios de los productos que está produciendo este sector, esta actividad, va a disminuir. Y por ende eso incentiva, fíjense, esto hemos explicado con tanto detalle, ¿no? Que cuando se genera aquí este desplazamiento, ¿qué se genera en el mercado? Fíjense, comparen este E con este E1 y E2. Este era el E1, ahora es el E2. ¿Qué se genera en este mercado, chicos? ¿Qué se genera? Cuando hay este cambio, se genera este problema. ¿Qué se llama este problema? Ese problema se llama excedente. Y cuando hay excedente en un mercado de competencia, cuando nadie controla el mercado, lo que hace es, lo que se ejerce básicamente es una presión a la baja. Por eso baja el precio. Y al bajar el precio, la gente compra más. Aumenta la cantidad demandada o la cantidad de equilibrio del mercado. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el inciso, y eso es lo que tengo que mostrar en forma gráfica y teórica, ¿no? Lo que va a pasar en el mercado. B, una sequía que afecta a la actividad agrícola. Una sequía que afecta a la actividad agrícola. Bueno, para que no se me contamine este gráfico, ya está explicado el inciso A. El inciso B, nuevamente parto de ese mismo análisis. Equilibrio siempre. Cantidad, precio. Equilibrio 1, cantidad 1, precio 1. Listo. ¿Qué me dicen ahora que analice en el inciso B una sequía que afecta a la actividad agrícola? Sequía. Sequía. Afecta a la actividad agrícola. Afecta la actividad agrícola. Bien. Lo único que yo hago aquí es utilizar el análisis lógico deductivo. Sequía, dice, afecta a la actividad agrícola. ¿Y qué tiene que ver el azúcar, la producción de azúcar, con la actividad agrícola, chicos? La caña. La caña se produce menos. Correcto. Esa es la deducción lógica. No, la materia prima del azúcar, la materia prima de la actividad agrícola para el azúcar es la caña. La caña. La caña se explota a través de la actividad agrícola. Entonces, ¿a cuál de estos factores va a afectar la sequía? Acá tenemos factores climáticos. Correcto, fenómenos naturales o climáticos, a esta última variable. Afecta a la oferta también. Eso implica que va a haber menos producción de caña, y al existir menos materia prima, menos producción de materia prima, obviamente la oferta puede ser afectada de esta forma, a S2. Y eso ocurre en la vida real. Eso ocurre en la vida real. ¿Qué se genera en el mercado? Comparen este E1 con este E2, que es el punto de equilibrio. Aquí se genera este problemita que se llama escasez. Una escasez. Y esto es verdad, pues chicos, cuando hay sequía, hay baja producción de maíz, de caña, de soya, suben los precios. No me estoy inventando nada, estoy describiendo lo que pasa en la vida real. Al haber mala producción agrícola,
afecta en este caso también al sector de la caña, de tal manera de que hay escasez, no se ha producido lo que se producía antes, y por lo tanto, ¿por qué? Porque la producción se ve afectada y por eso la oferta se desplaza a la izquierda y hay problemas de escasez. Y cuando hay escasez, si han visto ustedes, ¿qué presión se ejerce al precio? ¿Cuál es la presión? Se ejerce una presión al alza del precio, acuérdense, al alza. Cuando hay el fenómeno de la escasez, hay una presión del precio al alza, los precios aumentan. Y precisamente se va a dar ese fenómeno, acá está. Va a haber un aumento en el precio. Al aumentar el precio, van a disminuir la cantidad demandada. Y ese es el efecto en el mercado. Es ese tipo de análisis que tienen que hacer en este caso de la estática comparativa. Bueno, el inciso C se lo dejo para que ustedes complementen. Otra pregunta. Eso es todo, creo, por mi parte, ingeniero. Ya, Quería- querido Víctor, perfecto. Quería saber si tenía que graficar también en la parte de demanda, porque en la parte, en la 2, Sí, en la 2, en el análisis decía que el precio va a subir, la cantidad ofertada va a bajar, pero en la demanda, la cantidad demandada subirá. Bueno, eso fue lo que llegué a analizar, porque al haber poco, la gente va a empezar a comprar más y el precio va a subir, y tenía ese problema de cómo grafico esto. ya. Perfecto, Víctor. Ahora les digo, cuando escuchen esto, a ver, la estática comparativa también es una herramienta que utiliza la microeconomía, porque lo que estamos estudiando ya no es economía. La economía es la unidad 1 y unidad 2, eso es economía. Por eso muchos lo asocian que la economía es teórica. Muchos, inclusive hay un docente en industrial que les hace exponer, parece, a sus estudiantes pensando que es teoría. La microeconomía es eminentemente analítica y cálculo numérico, ¿no? El que no sabe qué es economía piensa que es teoría solamente. Se utiliza mucho el análisis teórico para hacer análisis gráfico, análisis, interpretación, sí, pero todo el cálculo, acuérdense que la economía se respalda mucho con las matemáticas. ¿Qué herramientas le da las matemáticas? Le da pues todo lo que significa álgebra que estamos utilizando, el cálculo diferencial e inferencial también le da la investigación de operaciones. Aquí también se maximiza, se minimiza las derivadas de primer orden, las derivadas parciales. Todo eso se utiliza aquí. Van a ver en la teoría de la producción, que vemos la próxima unidad, teoría del consumidor, van a ver también ahí cómo se aplican las derivadas. Entonces, lo que se quiere básicamente, cuando ustedes escuchen estática comparativa, la estática comparativa es una herramienta microeconómica que me permite hacer este tipo de análisis. Pronóstico. ¿Qué va a pasar si este año hay este problema de la sequía? El próximo año se pueden ver afectados ciertos sectores. Yo puedo ya hacer pronóstico, chicos. Utilizando esta herramienta Michi sencillita, yo puedo hacer pronóstico, ¿no? ¿Y para qué sirve el pronóstico? Sí, para que tome decisiones de mi empresa. Si yo estoy relacionado con esta actividad, obviamente me va a afectar. Por ejemplo, si yo doy servicios al sector, doy servicios de mantenimiento, servicios de informática al ingenio Guavirá, y si le va bien a Guavirá, ¿a mí me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Me va a ir bien? Le va a ir bien. Le va a ir bien si le va bien al ingenio Guavirá. Yo soy una empresa que le da servicios de informáticos a Guavirá. Si le va bien a Guavirá, a mí también me va a ir bien. Y si le va mal, me va a ir mal, pues. Ejemplo 2, yo tengo una empresa que desarrolla proyectos, soy ingeniero industrial. Cuando a las empresas les va bien,
ganan plata, invierten en otros proyectos, van a buscar a mí, me van a buscar a mí como ingeniero industrial, me van a decir, por favor, elabóreme un proyecto, quiero implementar una empresa, una nueva empresa, porque es así el empresario. El empresario, una vez que se ha construido el mercado, no solamente tiene una empresa, tiene un holding, que es un conjunto de diversidad de empresas. Holding. Eso es lo que hacen los Roda, los Marinkovic, los Kulgis, que son dueños de empresas, de bancos, de empresas agrícolas, de empresas de servicios, y permanentemente están haciendo inversiones. Entonces, cuando a los empresarios les va bien, hay más trabajo para todos, incluyendo en este caso con el ejemplo que estoy poniendo para la ingeniería industrial, que me van a buscar a mí para que les elabore un proyecto, les instale una planta, y a mí como ingeniero en sistema me van a demandar sistemas, me van a demandar insumos informáticos. Entonces hay una relación directa. Y precisamente con esto yo puedo predecir qué es lo que va a pasar y puedo tomar decisiones, en este caso, que impacten menos a mi empresa. Ese es el objetivo. O sea, no es solamente aprenderme así, como el docente ha explicado, sino tiene un trasfondo mucho más amplio. Da para tomar buenas decisiones. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay nada. Perfecto. Entonces, yo he dado mi aporte, yo les he pedido, les he implorado a que me pregunten. Seguramente ya está todo claro. Entonces, lo dejamos acá. Nos vemos el día lunes. Como siempre, estamos prestos a absolver cualquier duda que tengan todavía, ¿no? Y el docente debe ser así, debe estar siempre en el momento que el estudiante le pida su ayuda, debe estar presente. Activen sus cámaras para hacer el control de asistencia. Listo. José Elías Flores no está con cámara.